El punto de partida de este módulo es el conflicto, presente en los procesos orientados al cambio y la transformación social. En la primera parte del módulo realizaremos un breve recorrido histórico sobre el campo de los estudios de paz y conflictos, su articulación e institucionalización en torno a un discurso asentado en la matriz de la paz liberal. Por ello, y como propuesta alternativa, en este módulo nos detendremos en tres de los planteamientos que más han influido en el discurso crítico de la paz y destacaremos las claves que favorecen la construcción de escenarios más justos y sostenibles. En primer lugar, a partir de la obra de Johan Galtung, subrayaremos los análisis que inciden en los aspectos civilizatorios de los conflictos, ampliando el foco del ámbito de la paz negativa, es decir, más allá de la ausencia de la guerra o la violencia directa. Desde los enfoques de paz positiva, la violencia estructural y la violencia cultural adquieren una dimensión crucial y necesaria para abordar la raíz del conflicto y su transformación. En segundo lugar, de la mano de Jean-Paul Lederach, incidiremos en la dimensión colectiva de la memoria y en los procesos de curación social de las comunidades afectadas por la violencia. La identidad y el lugar de enunciación adquieren relevancia epistémica y las concepciones circulares de espacio y tiempo plantean respuestas a las principales cuestiones que atañen a nuestra condición humana. Y en tercer lugar, analizaremos el giro epistemológico de la paz propuesto por Vicente Martínez Guzmán y el de la paz imperfecta planteado por Francisco Muñoz. Propuestas que se plantean en el marco de las filosofías de la paz y que analizan las capacidades de concertación que tenemos los seres humanos para hacer las paces con el objetivo de transformar los conflictos. En la segunda parte del módulo señalaremos tres de las capacidades humanas que invitan a una reflexión sobre el cuidado y la sostenibilidad de la vida. La primera, la capacidad de recordar desde un conocimiento situado. La segunda, la capacidad de imaginar desde una dimensión creadora. Y la tercera, la capacidad de renunciar en clave simbólica, ecológica y social para participar en procesos de cambio emancipatorio. Y también nos acercaremos a tres propuestas a tener en cuenta en la elaboración de una agenda crítica y transformadora de paz. La primera de las propuestas o recomendaciones se dará en relación a las categorías de bienestar en la dimensión de la micropolítica. La memoria y el cuerpo se convierten también en conceptos ineludibles para resistir, disputar y procurar alternativas sostenibles en parámetros de cotidianidad, proximidad y cuidado de la vida. La segunda de las recomendaciones destacará la importancia de analizar las narrativas y metáforas espaciales, es decir, las que se refieren a dentro, fuera, norte, sur, local, global y que son sobre las que se asientan las estructuras de poder y los sistemas binarios de opresión, dominación y sumisión. Estamos hablando del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. La tercera de las recomendaciones se corresponde con el ámbito del conocimiento y sus parámetros de legitimación. Estamos refiriéndonos a la disputa epistemológica que deviene o bien en opciones de carácter individualista y valor universal o en enfoques relacionales y valores plurales. En síntesis, en este curso queremos destacar, por un lado, la necesidad de ampliar nuestra mirada y adentrarnos en el sentido de bienestar, de vida buena o vida en plenitud, enraizada a nuestro lugar de pertenencia, es decir, a su hábitat. Y por otro lado, queremos destacar también la conveniencia de ensanchar las categorías de identidad y propiedad sobre las que se asienta el pensamiento moderno liberal. Y con todo ello, invitaros a una reflexión para entender la vida como una práctica emancipadora.